Las obras de Edgar Allan Poe. La isla de las hadas. Nuyus enim locus sine genio est. Servius, la musique, dice Marmontel, en esos contis moraux que en todas nuestras traducciones nos hemos empeñado en llamar cuentos morales. Como burlándose de su espíritu la musique est les euldes talentos qui jouissent de lui-même, tous les autres veulent témoins. Aquí confunde el placer derivable de los dulces sonidos con la capacidad de crearlos. No más que cualquier otro talento, el de la música es susceptible de disfrute total, cuando no hay un segundo que aprecie su ejercicio. Y solo en común con otros talentos produce efectos que pueden disfrutarse plenamente en soledad. La idea que el narrador no ha logrado considerar con claridad o ha sacrificado en su expresión a su amor nacional por el punto es, sin duda, la muy sostenible de que el orden superior de la música se aprecia mejor cuando estamos exclusivamente solos. La proposición, en esta forma, será admitida inmediatamente por aquellos que aman la lira por sí misma y por sus usos espirituales. Pero hay un placer todavía al alcance de la mortalidad caída y quizás solo uno, que debe incluso más que la música al sentimiento accesorio de la reclusión. Me refiero a la felicidad que se experimenta en la contemplación de un paisaje natural. En verdad, el hombre que quiera contemplar correctamente la gloria de Dios en la tierra debe contemplar esa gloria en soledad. Para mí, al menos, la presencia, no solo de vida humana, sino de vida en cualquier otra forma que la de las cosas verdes que crecen en el suelo y no tienen voz, es una mancha en el paisaje, está en guerra con el genio de la escena. En verdad, me encanta contemplar los valles oscuros, las rocas grises, las aguas que sonríen silenciosamente, los bosques que suspiran en sueños inquietos y las montañas orgullosas y vigilantes que miran a todos desde lo alto. Me encanta considerarlos como ellos mismos no son más que miembros colosales de un vasto todo animado y sensible, un todo cuya forma, la de la esfera, es la más perfecta y la más inclusiva de todas, cuyo camino es entre planetas asociados, cuya mansa sierva es la luna, cuyo soberano mediato es el sol, cuya vida es la eternidad, cuyo pensamiento es el de un Dios, cuyo disfrute es el conocimiento, cuyos destinos se pierden en la inmensidad, cuyo conocimiento de nosotros mismos es similar a nuestro propio conocimiento de los animálculos que infestan el cerebro, un ser que, en consecuencia, consideramos como puramente inanimado y material de la misma manera que estos animálculos deben considerarlos. Nosotros. Nuestros telescopios y nuestras investigaciones matemáticas nos aseguran por todos lados, a pesar de la hipocresía de los más ignorantes del sacerdocio, que el espacio, y por lo tanto ese volumen, es una consideración importante a los ojos del Todopoderoso. Los ciclos en los que se mueven las estrellas son los mejor adaptados para la evolución, sin colisiones, del mayor número posible de cuerpos. Las formas de esos cuerpos son exactamente tales que, dentro de una superficie dada, incluyen la mayor cantidad posible de materia, mientras que las superficies mismas están dispuestas de manera que acomoden a una población más densa que la que podría acomodarse en las mismas superficies dispuestas de otro modo. Tampoco es ningún argumento en contra de que el volumen sea un objeto para Dios, que el espacio en sí sea infinito, porque puede haber una infinidad de materia para llenarlo. Y dado que vemos claramente que la dotación de vitalidad a la materia es un principio, de hecho, hasta donde alcanzan nuestros juicios, el principio rector de las operaciones de la deidad, apenas es lógico imaginarlo confinado a las regiones del minuto, donde lo rastreamos diariamente, y no extendiéndose a los de agosto. Mientras encontramos ciclos dentro de ciclos sin fin, pero todos girando alrededor de un centro lejano que es la divinidad, ¿no podríamos suponer analógicamente de la misma manera, la vida dentro de la vida, la menor dentro de la mayor, y todo dentro de la vida? ¿Espíritu divino? En resumen, nos equivocamos locamente, por autoestima, al creer que el hombre, ya sea en su destino temporal o futuro, es más importante en el universo que ese vasto terrón del valle que él cultiva y desprecia, y que niega a un alma por la única razón más profunda de que no la ve en funcionamiento. Estas fantasías, y otras como estas, siempre han dado a mis meditaciones entre las montañas y los bosques, junto a los ríos y el océano, un matiz de lo que el mundo cotidiano no dejaría de llamar fantástico. Mis deambulaciones en medio de tales escenas han sido muchas, exhaustivas y, a menudo, solitarias, y el interés con el que me he desviado a través de muchos valles oscuros y profundos, o he contemplado el cielo reflejado de muchos lagos brillantes, ha sido un interés enormemente profundizado por el pensamiento de que me he desviado y contemplado solo.
Qué frívolo francés fue el que dijo, en alusión a la conocida obra de Zimmermann, que la salle todo est une belle chose, mais il faut quelqu'un pour vous dire que la salle todo est une belle chose? El epigrama no se puede contradecir, pero la necesidad es algo que no existe. Fue durante uno de mis viajes solitarios, en medio de una lejana región montañosa encerrada dentro de una montaña, y ríos tristes y tan melancólicos retorciéndose o durmiendo dentro de todo, que me topé con cierto riachuelo. E isla. Los encontré repentinamente en el frondoso junio y me tiré sobre el césped, bajo las ramas de un arbusto oloroso desconocido, para poder dormir mientras contemplaba la escena. Sentí que sólo así debía mirarlo, tal era el carácter de fantasma que tenía. Por todos lados, excepto hacia el oeste, donde el sol estaba a punto de hundirse, se alzaban los verdes muros del bosque. El pequeño río que giraba bruscamente en su curso y que, por lo tanto, se perdía inmediatamente de vista, parecía no tener salida de su prisión, sino ser absorbido por el follaje verde intenso de los árboles al este, mientras que en el lado opuesto, así, me pareció mientras estaba tendido y miraba hacia arriba, allí caía silenciosa y continuamente hacia el valle, una rica cascada dorada y carmesí de las fuentes del cielo del atardecer. Aproximadamente a mitad de camino en la breve vista que mi visión de ensueño abarcaba, una pequeña isla circular, profusamente verde, reposaba en el seno del arroyo. Tan mezcladas orilla y sombra allí que cada una parecía pendular en el aire, tan parecida a un espejo era el agua cristalina, que apenas era posible decir en qué punto de la pendiente del césped esmeralda comenzó su dominio cristalino. Mi posición me permitió incluir en una sola vista los extremos oriental y occidental del islote, y observé una diferencia singularmente marcada en sus aspectos. Este último era todo un radiante harén de bellezas de jardín. Brillaba y enrojecía bajo los ojos de la luz oblicua del sol, y reía bastante con las flores. La hierba era corta, elástica, de olor dulce y salpicada de asfódelos. Los árboles eran ágiles, alegres, erguidos, brillantes, esbeltos y gráciles, de figura y follaje orientales, con corteza lisa, brillante y multicolor. Parecía haber una profunda sensación de vida y alegría en todos, y aunque no soplaba ningún aire del cielo, todo tenía movimiento a través de los suaves movimientos de innumerables mariposas, que podrían haberse confundido con tulipanes con alas. El otro extremo o el extremo oriental de la isla estaba sumergido en la sombra más negra. Una oscuridad sombría, pero hermosa y pacífica, impregnaba todas las cosas. Los árboles eran de color oscuro y de forma y actitud lúgubres, envolviéndose en formas tristes, solemnes y espectrales que transmitían ideas de dolor mortal y muerte prematura. La hierba tenía el profundo tinte del ciprés, y las puntas de sus hojas colgaban colgantes, y aquí y allá entre ella había muchos pequeños montículos desagradables, bajos y estrechos, y no muy largos, que tenían el aspecto de tumbas, pero no eran, aunque por encima y por todas partes trepaban la ruda y el romero. La sombra de los árboles caía pesadamente sobre el agua, y parecía enterrarse en ella, impregnando de oscuridad las profundidades del elemento. Me imaginaba que cada sombra, a medida que el sol descendía cada vez más, se separaba sombríamente del tronco que le había dado origen, y así quedaba absorbida por la corriente, mientras que otras sombras surgieron momentáneamente de los árboles, tomando el lugar de sus predecesoras así sepultadas. Esta idea, una vez que se apoderó de mi imaginación, la excitó enormemente, y inmediatamente me perdí en mis ensoñaciones. Si alguna isla estuviera encantada, me dije, esta es. Este es el refugio de las pocas hadas gentiles que quedan del naufragio de la carrera. ¿Son suyas estas tumbas verdes? ¿O renuncian a sus dulces vidas como la humanidad renuncia a las suyas? Al morir, no más bien se consumen tristemente, entregando a Dios, poco a poco, su existencia, como estos árboles dejan sombra tras sombra, agotando su sustancia hasta la disolución. Lo que el árbol debilitado es para el agua que bebe su sombra, volviéndose más negra por lo que depreda, ¿no puede ser la vida del hada para la muerte que lo envuelve? El sol se puso rápidamente para descansar, y las corrientes arremolinadas giraban alrededor de la isla, llevando sobre su seno grandes, deslumbrantes y blancos copos de corteza de sicomoro, copos que, en sus posiciones multiformes sobre el agua, una rápida imaginación podría haber convertido en cualquier cosa que quisiera. Mientras reflexionaba así, me pareció que la forma de una de esas mismas hadas sobre las que había estado reflexionando se abría camino lentamente hacia la oscuridad desde la luz en el extremo occidental de la isla.
Estaba erguida en una canoa singularmente frágil y la impulsaba con el simple fantasma de un remo. Mientras estaba bajo la influencia de los persistentes rayos del sol, su actitud parecía indicativa de alegría, pero la tristeza la deformó cuando pasó a la sombra. Se deslizó lentamente y finalmente rodeó el islote y volvió a entrar en la región de la luz. La revolución que acaba de hacer el hada, continué, pensativo, es el ciclo del breve año de su vida. Ha flotado durante el invierno y durante el verano. Está un año más cerca de la muerte, porque no dejé de ver que, al entrar ella en la sombra, su sombra cayó de ella, y fue tragada en el agua oscura, haciendo más negra su negrura, y de nuevo aparecieron la barca y el hada. Pero en la actitud de este último había más preocupación e incertidumbre y menos alegría elástica. Flotó de nuevo desde la luz hacia la oscuridad, que se hizo más profunda por un momento, y nuevamente su sombra cayó de ella al agua de ébano y quedó absorbida en su negrura. Y una y otra vez dio la vuelta a la isla, mientras el sol se precipitaba hacia su sueño, y a cada salida a la luz había más tristeza en su persona, mientras se hacía más débil, mucho más débil y más indistinta, y a cada paso en la oscuridad, caía de ella una sombra más oscura, que quedaba envuelta en una sombra más negra. Pero finalmente, cuando el sol se hubo puesto por completo, el hada, ahora el mero fantasma de lo que era antes, se dirigió desconsoladamente con su bote a la región de la inundación de ébano, y no puedo decir que salió de allí en absoluto, porque la oscuridad cayó sobre todas las cosas y ya no vi más su figura mágica. Gracias por acompañarnos en las obras de Edgar Allan Poe. La isla de las hadas. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.